caiga demasiado, porque esto, si bien es cierto que trae un costado negativo para la inflación, por lo menos mejora la situación de exportación de algunos productos. Sobre todo la industria automotriz, que estaba bastante complicada con este tema. Bueno, ¿usted va a anunciar algo? A su derecha. ¿Usted va a anunciar o no? Lo estoy anunciando. Ah, lo está anunciando. Bueno. Yo estoy colado hoy acá, sí. Está colado. El columnista, ya no vamos a decir más el columnista de los viernes. No. El columnista Don Eduardo. Don Eduardo de... ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Qué dice? Buen día, bien. ¿Ustedes bien? Bien. Acá andamos. Toda esta situación de, ¿no? Un paro que aparentemente, por lo que dice... 81% no está de acuerdo al paro y un 19% sí está de acuerdo al paro, según la encuesta realizada desde las 7:30 de la mañana aquí por las redes sociales de la radio. Más de 120 personas han votado, y si sirven o no los paros en Argentina era la consigna, y bueno, ahí vamos, 81 que no, 19 que sí. Bueno, está bien. Bueno, estará... En los pueblos se da así, ¿no? Sí. No, yo creo que el paro no debe tener una... Bueno, en el ámbito docente, por ejemplo, hoy comentábamos que de un establecimiento, pero que siempre lo tomamos como arquetipo, porque más o menos da los guarismos del total, la adhesión es muy, muy pequeña. Los docentes no convocaron a un paro específicamente, iban a adherir al paro de la CGT. Y la adhesión es en la mañana de un 10%, 12%, y para la tarde un poquitito más, tal vez el 20%. El Diario de la Nación calificaba hoy a la mañana el paro de contundente, ¿no? Pero claro, en las ciudades es diferente. Contundente por los servicios. Claro. Sí, seguro. Seguro que en ese aspecto, como el epicentro de toda la información en la Argentina es la capital federal y parte del conurbano bonaerense, seguramente el paro va a ser calificado de una manera. En el interior tendrá un cumplimiento distinto. Sí, distinto. Sí. De todas maneras, siempre es así, ¿no? apretando el tema del transporte, porque la Unión Travieros Automotor hasta ahora, de los 3 paros que le está haciendo la CGT a Macri, en los 2 anteriores no participó. Participa en este. Y bueno, para el conurbano y la capital, la Unión Travieros Automotor cumple un rol absolutamente estratégico, ¿no? Así que en ese aspecto, bueno, por supuesto, la cuestión es así. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Hay derecho constitucional a hacer paro? Sí, hay derecho constitucional. El tema después es que sirva para algo o no. No va a servir, no sirvieron nunca. Es una manera de llamar la atención, Pero deberíamos evolucionar, Eduardo. Sí, yo creo que tendríamos que buscar otra forma. Me parece que hay otros canales. Lo que pasa es que las instituciones democráticas funcionan poco y mal, entonces la representatividad de los ciudadanos es muy mala, y si un vocero busca por otros lugares y se le deja el espacio abierto, oportunismo a tantas cuestiones. Sí, que son típicas. Yo creo que este paro debe tener un 70% de ingredientes políticos y un 30%, pero que independientemente... Tampoco está mal que el ingrediente sea político, porque protestar contra la política económica me parece que es genuino y no está mal que se proteste si uno no está de acuerdo. Pero para eso están los canales de la República, para protestar, para quejarse, para hacerse ver y para proponer otras cuestiones. ¿Y si protestamos un domingo? Los sindicatos y los gremios están para representar a los ciudadanos en las cuestiones que hacen exclusivamente a su actividad laboral y a sus salarios, pero no para protestar por un plan económico, como lo que se pretende mostrar ahora, ¿no? Porque evidentemente, ponele, es genuino que la gente reclame por su salario. Si no le alcanza, paritaria del 15% con una inflación del 30%, evidentemente hay algo que está muy desajustado y que se tiene que ajustar. Si fuera ese el reclamo, está bien. Ahora, protestar contra un plan económico, no sé, me parece que no. Más allá de que... Hay un gobierno que votó a la gente. Claro. Y punto, Bueno, o sea... La gente tendrá derecho a protestar los mismos que votamos. Yo también protestaría contra el gobierno, pero no con una huelga. Lo haría a través de mis representantes. Lamentablemente la representación es casi nula. Miremos, no lo hemos hablado acá más de una vez, miremos quiénes son nuestros representantes. En la sexta sesión electoral tenemos representantes que no conocen la sexta sesión. Imagínate qué tipo de representatividad tenemos nosotros en los foros donde se deben discutir estas cosas, que son las cámaras legislativas. Y quiénes son los que le pueden poner algún límite a las políticas del Estado. Bueno, así estamos.
Entonces, esta gente toma preponderancia y desvía el camino hacia los intereses propios, porque de esto no te olvides que hay muchos intereses. Moyano está tratando de dispararle poder. a la justicia. Sí, y volver a tomar la rienda de la CGT porque es la manera de cubrirse. Exacto. Pero bueno, Exacto. pero bueno, no quiero entrar en esa disputa porque por ahí uno hiere alguna susceptibilidad y si encima que el paro no contribuye para nada, pelearse con la gente tampoco. No, el paro contribuye, según estimaciones, a más o menos 1.100 millones de dólares de pérdida, ¿no? Claro, bueno, esos son los temas que nadie evalúa. Pero bueno, el saco roto o el bolsillo grande de payaso de la República Argentina, se le puede meter otros 1.000 millones en contra, total. Sí. Le pediremos 1.000 millones más al fondo. Sí, total. Alguien lo va a pagar algún día. ¿Usted traía aires nuevos, no? No, por ahí quería repasar algunas cosas que hablamos el otro día y sí, algo nuevo también. Estaba mirando lo que hablamos el viernes con las cuestiones que se aprobaron en el Consejo Deliberante con el tema de la Oficina Municipal de Estadística, que hablábamos de la importancia, ¿no? de esta cuestión, que es clave para manejar políticas de Estado. Y justo después estuve mirando alguna información que tiene mucho que ver con las estadísticas regionales, básicamente, y uno se asusta de lo que ocurre cuando las estadísticas se utilizan mal, ¿no? Cuando se manejan números estadísticos, gente que no tiene conocimiento, que no sabe manejar la estadística. O sea, los números estadísticos no los puede manejar cualquiera, los tiene que manejar alguien que tenga un mínimo conocimiento de cómo cómo interpretar, cómo claro. se leen. Sí, claro. Entonces leía, por ejemplo, que Bahía Blanca tenía un récord de desocupación que hacía mucho que no se daba, que creo que está en el orden del 9,6% de desocupación. Pero claro, después uno se pone a mirar en detalle el artículo y empieza a encontrar inconsistencias en lo que dice la nota, ¿no? Porque comparaba lo que había pasado hace un año atrás y lo que pasaba hoy, y la verdad que salir contundentemente a decir que aumentó escandalosamente la desocupación no era lo que decían los números estadísticos. Mirá, por ejemplo, dicen, la tasa de actividad es un indicador estadístico en lo que hace al tema laboral, que indica la cantidad de gente que tiene o busca un trabajo, y esa cantidad se divide por la población económicamente activa del lugar que se está evaluando, ¿no? Eso nos va a dar un porcentaje que para el caso de Bahía Blanca el año pasado era del 46%, redondeando números. Y en el año pasado ese mismo indicador, no, por ahí estoy equivocando algún número, ¿no? Pero lo tenía en un papel, lo iba a traer y me lo dejé. Pero más o menos lo recuerdo. Y hablaba de una tasa de actividad del 46% y una tasa de desocupación del 7%, creo que era 7,2, una cosa así. Y para este año hablaba de una tasa de actividad del 49% y una desocupación del 9%, o 9,6%. Entonces uno dice, ¿cómo aumentó la desocupación? Hay que leer esa información. Fíjate la diferencia. 49%. La tasa de crecimiento poblacional no creo que haya superado el 0,4% de la población, o sea que es muy poquito no que vegetativamente crece la población. O sea que lo que ocurrió entre el año pasado y este año es que hay más gente que tiene un trabajo que aparentemente no es así, o más gente que busca trabajo, ¿sí? Por eso aumenta la tasa de actividad, porque mide al que tiene trabajo y al que busca más trabajo. El que busca trabajo. Es posible que el año pasado hubiera la misma gente trabajando, pero mucha menos gente buscando trabajo. Y a mí me parece del análisis que uno hace así de afuera de la situación, uno dice, bueno, las cosas se pusieron complicadas, la plata no alcanza, hay mucha gente que antes no trabajaba en un hogar, que a lo mejor trabajaban 2 o 3, ahora salen 5 del hogar a buscar trabajo. Eso hace aumentar la tasa de actividad, ¿sí?
al aumentar la tasa de actividad y el trabajo mantenerse constante, hace que aumente la tasa de desocupación. Pero no es porque hayan echado gente del trabajo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, claro. Sino porque hay más gente buscando, lo que hace que la demanda sea mayor que la oferta. Y esto desequilibra y nos muestra una situación que dice, 2% de la población perdió su trabajo, es mucho. No siempre es así. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces claro. digo, bueno, qué importante a veces medir la información estadística. Hace poquitos días sale publicado en La Nueva Provincia también una nota donde dice el partido de Villarino es el lugar donde está más envenenado, el distrito más envenenado de la provincia de Buenos Aires, ocupa el tercer lugar de los distritos más envenenados por el uso de agroquímicos. Fíjate lo que te digo, tercer distrito de la provincia de Buenos Aires. Me pongo a mirar y en realidad los datos están tomados de un estudio que se hizo, que yo utilicé como base de información para redactar la ley de agroquímicos, un trabajo hecho entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de La Plata, de ahí toman la información, y yo digo, nunca vi este dato, pero bueno, voy a mirar a ver qué información tomaron. Bueno, ocupa el tercer lugar el área del distrito de Villarino que está dedicado a la horticultura. Claro, yo me iba a referir a eso, claro. Que son alrededor de 5.000 hectáreas, sobre una superficie de 1.300.000 hectáreas que tiene el distrito de Villarino. O sea que la afectación de 4.000 hectáreas o 5.000 sobre 1 millón y pico, el 0,05% de su territorio, es el que tiene un estado de peligrosidad potencial o agresividad de agroquímicos elevado. El resto del distrito, el 1.295.000 hectáreas, es uno de los más bajos que hay en la provincia, porque la actividad sí lo conlleva, ¿no? Hay cereales con poca tecnología y campos naturales. Campos naturales Claro. para ganado. O sea Sí, que sí. hay muy poca actividad de agroquímico en ese área. No obstante, dice, Villarino es el tercer distrito de la provincia de Buenos Aires que lo están envenenando, hicieron una reunión y ya hicieron un escándalo. Es posible que en ese área haya que mejorar las prácticas agrícolas y disminuir la agresividad de los agroquímicos. ¿Y por qué dice eso? ¿No lo tomarán en relación con la población? No, porque incluso vuelcan los indicadores. El indicador de peligrosidad potencial o de agresividad de agroquímicos es una fórmula que contempla dentro de esa fórmula la toxicidad de los productos utilizados, la frecuencia con que se utilizan, las superficies que son tratadas y las dosis de productos que se utilizan. Todo ese componente en una fórmula nos da el índice de peligrosidad potencial o índice de agresividad de los agroquímicos en un determinado área. No tiene nada que ver la población. Entonces, ¿qué digo? Fíjate vos que a veces el manejo de números estadísticos interesantes y muy serios, cuando no se leen bien, generan una información completamente distorsionada y la toma de decisiones que no tienen absolutamente nada que ver con la Ahora, yo te hago una pregunta. Escribí, obviamente, a los comentarios explicando que era un error muy grave lo que estaban cometiendo al largar ese título, porque evidentemente no condecía con la realidad. Claro, yo me pregunto esto. Cuando se establecen este tipo de evaluaciones, se dice, bueno, es el porcentaje o el tercer en la provincia de Buenos Aires distrito, claro. Se está refiriendo a un distrito completo, ¿no es cierto? No, se está refiriendo a las áreas hortícolas, que no son muchas en la provincia de Buenos Aires, y ocupa el tercer lugar, porque es el tercer lugar en superficie. A ver, después de Villarino está Patagones, creo que quinto, y en primer lugar creo que está Mar del Plata, que son los lugares donde hay mayor concentración área agrícola, y entonces dentro de las áreas, hortícolas, las áreas hortícolas, la primera de mayor superficie es Mar del Plata, después algún distrito cercano a La Plata, después Villarino, después no recuerdo quién, y después Patagones. Bueno, es tercero porque cultivan 5.000 hectáreas entre cebolla, ajo, papa y zapallo anco.
que son incluso en orden creciente, desde la cebolla hasta el zapallo, los que utilizan agroquímicos de mayor toxicidad. Por eso que el índice de agresividad es alto. Pero para esa superficie, están comparando, ellos después multiplican el índice de agresividad o peligrosidad por hectárea, por las hectáreas, y les da un indicador. En el caso de Villarino era 70.000 y pico, contra Mar del Plata, que tenía 215.000. Ahora, yo te hago una pregunta desde tu observación, ¿no? Vamos a suponer que esas 5.000 hectáreas están en un área determinada. Sí. A kilómetros del pueblo, a una cantidad de... ¿está referido a la contaminación que puedan producir en el agua, a la contaminación que puedan producir en el medio ambiente? Están referidos a el índice de agresividad, te vuelvo a repetir, lo que nos muestra es una mezcla entre lo que es la cantidad de productos que se utilizan, la frecuencia con que se utilizan, la toxicidad de los productos y las dosis de los productos, pero no tiene que ver con que sean más o menos contaminantes. Puede estar con un índice de agresividad o peligrosidad potencial muy alto, pero no causando contaminación al entorno. Generalmente cuando esto ocurre, contaminan el entorno. Entonces lo que hay que hacer ahí, por eso es tan necesaria una ley de agroquímicos, acotar a las áreas donde realmente se genera el problema, donde se aplica, y evitar que se expanda al resto de la región, a las áreas que puede llegar a contaminar. Y la otra pregunta es, la gente que manipula esos elementos. Tampoco está contemplado dentro del índice. O sea, claro. El índice nos dice... No es lo mismo que sean 10.000 personas, que sean 1.000 o que sean 500 o que sean 50. A los efectos de la contaminación, que sea uno o que sean millones, lo mismo, ¿no? No, pero quiero decir, desde el punto de vista de la prevención general, uno dice, bueno, si esto afecta, por ejemplo, el caso del agua, por eso yo decía, el caso puntual del agua, tiene una expansión totalmente distinta, si afecta solamente a las personas que manipulan y a todo evento, a esas personas, que se puede hacer como profilaxis, ¿no es cierto? Para la utilización de agroquímicos, para mejorar esto que vos me planteás, lo primero que hay que hacer es acotarlo a los lugares donde se van a aplicar. En segundo, buscar prácticas más amigables con el medio ambiente, o sea, que sean lo menos contaminantes posible, que las hay. A veces las menos contaminantes no son las más sencillas ni las más económicas, pero existen mecanismos. Y lo que sí es básico que se debe hacer en esas áreas con alta agresividad, o lo mismo hay que hacerlo en las bajas, de baja agresividad, es que las personas que están involucradas en los tratamientos y en la manipulación de los productos tomen todas las precauciones a vida y por haber, que tomándolas el riesgo de contaminación es prácticamente nulo. Y para las áreas pobladas, bueno, hay que proteger y evitar que se contaminen áreas pobladas. Todo esto se puede hacer. Lo que no se puede hacer es mirar para el costado y mucho menos manipular cifras y asustar gente con cuestiones que no son ciertas, ¿no? Bueno, yo le escribí a la gente del diario. Vos fíjate, si a mí me traen una información de ese tipo, mira, recién leí una información de educación donde dice que los gabinetes psicopedagógicos que eran específicos para la institución ahora pasan a ser generalizados para todas. Yo de ese tema, ¿qué puedo decir? Que voy a averiguar. Sí. Porque yo no puedo sumarme a eso y decir, no, es una barbaridad que los gabinetes psicopedagógicos que antes funcionaban en una institución ahora sean gabinetes para todo el distrito, qué sé yo. Sí, yo desconozco el tema también. Por eso, pero digo, ¿será bueno? ¿Será malo? Sí. No lo sé. No lo sé. Entonces, Sí. Yo no puedo hablar de ese tema. Pero La Nueva Provincia, que es un diario que tiene una convocatoria regional importante y llega a mucha gente, más prudente y chequear esos datos. Sí. Hacerlos ver por profesionales y diga, che, mirá, esto no tiene ninguna premura que lo pongamos hoy o que lo pongamos pasado mañana. Acá nos está muriendo gente a pilas por esto. Si se mueren, se habrán venido
muriendo en todo este tiempo, no lo sé, pero no vamos a solucionar nada. Lo que plantea es esto, ¿no? Que dice que es el distrito, que es más, es una noticia tomada de un medio local de esa región, de Villarino, ¿no? O sea, que no es de elaboración propia, sino que Sí, por supuesto. Más grave aún todavía. En el sentido del medio que la publica, ¿no? Claro, no. Digo, ¿cómo se tergiversa la cuestión? Porque esto no le hace bien a nadie, porque montado sobre una premisa falsa, los beneficios nunca pueden ser buenos, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta el tema de la producción y de la dificultad que se presenta para conseguir buenos rendimientos y que la actividad sea viable prescindiendo de los agroquímicos. Es bastante complejo. Eduardo, te hago una pregunta. En esos trabajos intensivos, porque lo desconozco realmente, ¿es mucha la utilización? Sí. Es muy alta. Sí. Es muy alta. Sí, es muy alta. Sí. Mira, para que te ¿Y se presume que hay contaminantes fuertes de productos? Para que te des una idea, en una zona de por ejemplo esta, ¿no? Tenés que pensar en un índice unitario de 16 unidades. El indicador estaría de 0 en adelante, ¿no? De 16 unidades. Mientras que para una actividad de ganadería, el índice de agresividad para ese tipo de actividad, que es la horticultura intensiva, es de 16. Y el índice de agresividad para la ganadería extensiva es de 0,5. Y el índice de agresividad para trigo, por ejemplo, o cebada, que se da mucho en esa región y en la nuestra, el índice de agresividad es 2. O sea, estamos hablando de 16, 8 veces más que lo que sería la actividad de nuestra zona. 800% más. 800% más. Claro. ¿No? La peligrosidad potencial que tiene el uso de agroquímicos en ese área, o sea, es muy elevado. Por eso que con una pequeña superficie obtenés, multiplicado por 16, tenés un indicador importante. ¿Has tenido la oportunidad de visitar alguno de esos cultivos? No. Hace muchos años. No. Pero acá en la zona hemos tenido, o sea que... ¿La gente se protege o no? No. Me ha pasado a mí en lo personal, recuerdo hace muchos años, se trabajaban con productos que eran altamente, se tomaban todas las precauciones, de hecho, bueno, no sé si a mí me habrá quedado alguna secuela, capaz que yo no me doy cuenta, pero es posible. Sí, claro. Pero no, manejábamos la verdad que productos de alta toxicidad con el menor de los cuidados. Pero me ha pasado, por ejemplo, de llevar gente a un campo, para hacer un trabajo de curar semillas para la siembra con un producto que no sé si existe todavía en el mercado, que era muy, muy eficiente pero muy tóxico. Muy tóxico, sí. ¿Cómo se llamaba? Raxil. Claro, sí, yo me acuerdo de eso. Que en ese momento era en polvo. Después hicieron una formulación líquida que mejoró mucho, facilitó la aplicación, ¿no? Pero el polvo es complicado. ¿El líquido baja la contaminación? No, ¿La toxicidad o no? Lo que pasa es que el vehículo, de la manera de transportarse la sustancia tóxica es si vos no te mojás las manos o, o lo aspirás, pero el polvillo, ¿cómo lo parás? Bueno, recuerdo haberle llevado guantes, botas, máscaras, explicarles qué era lo que tenían que hacer, empezar a trabajar y volver a la media hora, y como hacía calor, se habían sacado las máscaras, porque es cierto, la máscara te genera mucha temperatura, los guantes ya uno los había tirado, y yo digo, no, muchachos, agarren su cosa y nos vamos. No, yo no sigo acá porque se me va a morir alguno, en estas condiciones no se trabaja más, y suspendimos. No quedó otra solución. Y eso lo he visto permanentemente, incluso uno mismo, cuando tenés mucho manipuleo de productos químicos, llega un momento que medio que le perdés el miedo, ¿no? Sí, pero, hasta en el hogar con esta cosa que hacemos. Claro, sí. Cipermetrina, todo ese tipo de cosas. Después de muchos años empecé a tomar mucho más precauciones y trato de estar lo más lejos posible de cualquier producto de esos contaminantes, ¿no? Pero soy bastante temeroso de esas cosas. Así que bueno, pero realmente
digo, a veces el manejo de la información es un manejo inadecuado que nos hace, a ver, si alguien tiene que tomar una medida política para restringir el uso de agroquímico, en Villarino directamente hay que prohibir que no se utilice más un solo agroquímico en todo el distrito, cuando en realidad el problema está acotado al 0,5% de su superficie en actividades muy específicas que se pueden controlar fácilmente, porque es algo muy concentrado, muy fácil de controlar y de evitar que se produzcan escapes. Sí, uno lo que tiene es también a veces la sospecha o la inseguridad de los controles en la Argentina, ¿no? Porque claro, los controles han fallado fallado históricamente. siempre. No, O sea, totalmente uno de ve acuerdo. que Sí, no. desde lo más simple, desde el chico Lo que que anda en pasa la es que- bicicleta por la vereda es como- hasta lo que fuere más complejo, fallan los controles. O sea, Pero hay bueno, alguien que debería impedirlo y no lo yo hace. también digo que si los controles más simples no se realizan, ¿por qué se va a realizar el control Más complejo. más complejo, que Sí. es prohibir todo? No va a ocurrir. Entonces, digamos, busquemos una manera de que las cosas ocurran razonablemente y sin efectos adversos, colaterales. Bueno, por un lado eso, no sé si nos queda un No, poquito más. sí, nos quedamos. El otro tema que miramos con atención y incluso se desató ahí una pequeña discusión de tipo en las redes sociales, en el Facebook, porque un amigo publicaba que había habido una reunión del foro de intendentes de la región para tratar el tema, se creó un foro para tratar el tema de las energías renovables, y Pringles no estaba. Estaban muchos intendentes de la región y Pringles no estaba. Bueno, por ahí después nos hicieron, algunos hicimos algunas críticas, y por qué nos quedamos afuera de esas cuestiones que son tan importantes, y por ahí nos hicieron llegar la novedad de que Pringles no estaba porque no había sido invitado, que aparentemente es verdad, pero a esas reuniones no hay que esperar que uno los inviten, sino que hay que buscar la manera de estar presente, ¿no? Por el interés público que representan, claro. Y vos sabés que ayer, esa era una, y ahora este viernes hubo otra reunión. Yo creo que es del Comité Ejecutivo del Plan de Desarrollo del Sudoeste, donde había varios intendentes, pero de Pringles no había ningún representante. Son de esas cosas que llaman bastante la atención, ¿no? ¿Por qué nos quedamos afuera de las cuestiones regionales? Y fíjate vos lo que yo estaba mirando ayer cuando venía de Bahía Blanca, siempre me quedo fascinado con el parque eólico y me dispara a pensar algunas otras cosas, ¿no? Vos fíjate que con los parques eólicos que ya están aprobados y en vía de ejecución, más los que hay planificados para la región del sudoeste, mínimamente va a haber 25 parques eólicos. 25 parques eólicos van a tener la capacidad de generar electricidad para el consumo de unos 6 millones de habitantes. Y el sudoeste tiene 1 millón. Vamos a pasar a ser una de las regiones exportadoras, digamos, exportadoras, claro, exportadoras en el sentido interno, sí, ¿no? Sí, exportadoras de energía. Y en el caso de que no exportáramos, por lo menos vamos a generar nuestra propia electricidad. O sea que como región, dentro de un país que no tiene energía, ser autónomos en la generación de energía es un sesgo distintivo muy importante, y que le permite a la región planificar cuestiones regionales a partir de eso, y salir a buscar inversiones y políticas de Estado que favorezcan al sudoeste bonaerense a partir de esta ecuación, ¿no? Es decir, nos autoabastecemos de energía y sí, ¿no? por supuesto. Es un punto, el tema de la regionalización de la provincia de Buenos Aires es un tema que está pendiente, que es un tema muy interesante, en el que yo me he dedicado a estudiarlo bastante en algún tiempo, ahora estoy un poco alejado, pero hay algo que decían los expertos que organizaron la regionalización en Francia y en España. La de Francia ha funcionado, no como debiera, la de España un poco menos, pero había ahí un
un técnico en estas cuestiones, me acuerdo de apellido porque es un apellido local, ¿no? Hay un señor que se llama Biurrium Larumpe, vasco. Vasco nombre, sí, te iba a decir. Un técnico, un especialista en estas cuestiones, y él decía que las regiones no se crean, las regiones se reconocen. Y verdaderamente el sudoeste de la provincia de Buenos Aires es la única región de la provincia de Buenos Aires que tiene características propias, ¿no? Y fíjate cuán propias son, porque los hace el clima, básicamente, ¿no? El clima y la historia. Pero básicamente el clima fue el helador de la historia, ¿no? Pero fíjate cuán cierto es que no hay ningún otro lugar de la provincia de Buenos Aires donde se pueda generar energía eólica de la manera que se puede generar en nuestra región, ¿no? Y es una cuestión climática. Y que nos proyecta hacia adelante, o sea, parte de nuestra futura historia, nos proyecta de una manera que nos pone un denominador común. Claro, en vez de ser el Silicon Valley de la Argentina, seremos el, no sé, el oeste, no sé cuánto. Pero el sudeste bonaerense. Sí. Y tal es así que es la única región en la Argentina que tiene su propia ley de desarrollo, que es la ley del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense. O sea, más allá de que la ley yo creo que hay que corregirlo y mucho. Sí, pero ya hay opinión, hay un principio. Pero tiene jerarquía como región a través de una ley, ¿no? Entonces, cuando hay un foro regional, sí, hay que ir. No se puede estar ausente. No, de ninguna manera. Esa era un poco la crítica que uno dice, bueno, no estamos proyectando, ¿no? Sí, o no nos insertamos, ¿no? Sí. Bueno, nos está pidiendo minutos porque tiene que ir a revisarse el naso, el amigo, tiene turno con el médico. Así que nos estamos yendo. Recuerden hoy, 11 horas. Ya comenzaron Arabia Saudita, Egipto, Uruguay, Rusia. A las 15, España, Marruecos, Irán, Portugal. Mundial de Fútbol Rusia 18, que mañana nos tiene con los que te dije. Bueno, allí, ¿no? ¿Algo más, Matías, para completar? 79% no está de acuerdo con el paro y el 21% sí está de acuerdo con los paros.